La situación problema es la siguiente. Dado dos segmentos CD y EF de cualquier longitud, construya un segmento que mida raíz cuadrada del segmento CD más raíz cuadrada del segmento EF más un tercio de CD por EF. Lo primero que haremos es hallar la raíz cuadrada del segmento CD, que tiene un valor de 4. Lo que hacemos es copiar este mismo segmento y agregarle una unidad. Luego lo que haremos es crear un punto medio entre C sub 1 y E sub 1. Sobre este segmento crearemos este punto medio. Luego crearemos una circunferencia con punto en F, distancia F C sub 1. Luego trazaremos una perpendicular al segmento inicial. Luego de esto buscaremos el punto de intersección entre la circunferencia y la perpendicular. Con esto podemos decir que la raíz cuadrada de 4 es este segmento. Podríamos decir que C de es A de G, como de G es A de E. Como lo podemos ver, el segmento mide 4 y nuestra raíz sería 2. Para hallar la raíz del segundo segmento, que mide 9, básicamente haremos lo mismo, agregaremos una unidad. Luego haremos una circunferencia con centro entre el punto medio del segmento E sub 2 y A. Lo que haremos es crear este punto medio, lo cual lo tomaremos como punto, como centro de la circunferencia con distancia B E sub 2. Luego crearemos una perpendicular al segmento y tomaremos el punto de intersección, y como anteriormente lo dije, este será nuestra raíz. Esta será la raíz del segmento. Como E sub 2, el segmento E sub 2, F sub 2 es al segmento F sub 2 H, como es F sub 2 H a F sub 2 A. Podemos ver que el segmento inicial es de un valor de 9 y nuestra raíz cuadrada es 3. Para la suma de las dos raíces que ya hicimos anteriormente, lo que hacemos es que tomamos los segmentos y vamos a crear un triángulo equilátero. Luego prolongaremos sus lados, crearemos una circunferencia con centro K, distancia KL, y marcaremos el punto de intersección N. Luego haremos otra circunferencia con punto de centro M, distancia MN. Trazaremos el punto de intersección entre la prolongación del triángulo por el lado I y la circunferencia que acabamos de hacer. Luego lo que haremos es una circunferencia con centro en I, distancia IO, y prolongaremos una recta que pase por I y el punto de intersección P. Con esto podemos decir que la suma de los dos segmentos, que son las raíces, está acá de color rosado. Como podemos ver, el resultado que nos da es 5. Para hacer la multiplicación entre el segmento CD y el segmento EF, lo que haremos es que en dos segmentos, como lo podemos ver acá, vamos a colocar los segmentos ya dados y vamos a trazar una perpendicular a este segmento hasta unirlo con este segmento en el punto de intersección. Como podemos ver, la longitud de este segmento es la multiplicación que nos da el producto del segmento CD-EF. Luego nos dicen que
el producto que acabamos de hallar lo tenemos que dividir en 3 partes iguales y tomar una de ellas. Entonces, como sabemos que el resultado de nuestra multiplicación es 36, lo que haremos es multiplicar ese 36 en 3 partes iguales. Nos ayudaremos con circunferencias, su radio es de 12. Haremos 3 circunferencias marcando los puntos donde nos muestra que el segmento de valor 36 ha sido dividido en 3 partes iguales con longitud de 12 cada uno de sus segmentos. Y vamos a tomar un segmento. Como lo podemos ver aquí, es el rosado. Nos piden que la suma que hicimos entre las raíces que hallamos, tenemos que sumarle un tercio de lo que acabamos de tomar de la multiplicación, que en este caso sería 12. Entonces tenemos que 5 más 12 es igual a 17, lo que nos da como final a nuestro problema, como resultado final a este problema.